Press. Tengan muy buenos días todos, desde donde sea que han decidido acompañarnos. Hoy es un día histórico para el Grupo Centro Internacional de Cáncer, ya que presentamos nuestra iniciativa de radiocirugía funcional. Esto no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso que ha demorado muchos años, pero con esta iniciativa fundamentalmente tenemos dos cosas en nuestra mente. Uno es la seguridad del paciente y dos es la mejora en el tratamiento de las enfermedades funcionales. Yo soy el doctor Eduardo Lobo, soy neurocirujano por formación y soy el director del Grupo Centro Internacional de Cáncer. Este día habrá una breve presentación mía en la cual hablaremos del concepto de Functional Radiosurgery Initiative y cómo funciona, y también tendremos la charla magistral por el doctor Roberto Martínez, profesor conocido por algunos, un profesor neurocirujano, profesor de la radiocirugía, practica en Madrid, y él hablará puntualmente de la radiocirugía en trastornos psiquiátricos. En general, desde sus inicios como una subespecialización de la neurocirugía funcional alrededor de 1950 nace con objetivos propios, y esto es tratar, corregir o balancear las funciones del cerebro que han sido alteradas en un estado hiperfuncional o hipofuncional. Y es acá donde se empieza a separar fundamentalmente de los conceptos que teníamos de una cirugía dedicada para tumores y malformaciones arteriovenosas a una cirugía enfocada en enfermedades crónicas neurológicas y enfermedades de otros tipos. Les ruego poner sus micrófonos en mute, por favor, aquellos que se van agregando, se los agradezco. En general, justo alrededor de 1950, también van naciendo en otra parte de Europa el concepto de radiocirugía que ahora conocemos hoy en día, pero nace a través de la idea de poder producir pequeñas alteraciones en el cerebro, lesiones, para generar el mismo concepto de la neurocirugía invasiva funcional, pero a través del uso de cientos de haces de radiación. Y es así como a través del Ars Lexel y la creación del bisturí de rayos gamma o Gamma Knife es que nace el concepto de la radiocirugía funcional de manera paralela como iba naciendo el concepto de la neurocirugía funcional en los años 50. Por supuesto, en 70 años muchísimas cosas han cambiado en la innovación y en nuestro entendimiento del cerebro, y es por eso que creemos que es el momento perfecto para la iniciativa de radiocirugía funcional. En neurocirugía funcional, en la actualidad, es la disciplina que se encarga de generar una disrupción reversible o irreversible de circuitos en el sistema nervioso central, y aquí tal vez lo más importante, para tratar enfermedades neurológicas crónicas y alteraciones psiquiátricas. Y vamos a ver en profundidad qué significa eso a lo largo de esta y las charlas por venir. Pero los neurocirujanos tienen diferentes herramientas para alterar estos circuitos. Esta es una foto de un buen amigo en Colombia, del doctor William Omar Contreras, realizando una de sus cirugías clásicas para implantar electrodos profundos a nivel cerebral y poder ayudar en enfermedades como Parkinson, dolor esencial, entre otras.
La neurocirugía siempre ha tenido la capacidad de introducir electrodos a nivel cerebral, ya sea para generar una lesión o para generar una alteración en el circuito neuronal a través de un impulso eléctrico. Pero también de la mano, como ya vimos, han existido herramientas que tratan de hacer lo mismo que la cirugía, pero sin necesidad de generar invasión en el paciente. Esto quiere decir en un procedimiento ambulatorio libre de incisiones. Y el ejemplo clásico, como ya lo mencioné, ha sido la radiocirugía a través del bisturí de rayos gamma o otros aceleradores lineales. También, de una manera más reciente, es la incorporación de otras energías, como es el ultrasonido para enfocar energía sónica, en este caso de manera similar a como hace un bisturí de rayos gamma, para alterar áreas del cerebro, para generar pequeñas lesiones en áreas del cerebro que justo hagan esta disrupción irreversible de los circuitos del sistema neuronal y le puedan ayudar al paciente. ¿Quiénes somos nosotros como Grupo Centro Internacional? Somos el grupo de radioterapia más avanzado de mayor crecimiento en la región. Empezamos a ofrecer como únicos y hasta la fecha, así seguimos, las alternativas de radiocirugía funcional ya en el 2014. Pero el concepto que siempre tuvimos es que la radiocirugía funcional es una herramienta más dentro del armamentario de la neurocirugía funcional. Y en consecuencia, en los dos países donde estamos representados, se cuentan con especialistas capaces de colocar estimuladores cerebrales profundos o generar lesiones de manera similar a cómo se puede hacer utilizando, en este caso, de lo que estamos hablando, radiocirugía. Actualmente estamos presentes en 2 países y se está por incrementar nuestra base a 2 más en la región, totalizando 4. En El Salvador está el proceso de la incorporación de nuestro segundo bisturí de rayos gamma. Hemos dado de baja a nuestro bisturí de rayos gamma más antiguo y ahora estamos en proceso de incorporación del Gamma Knife Icon. Se cuenta también con un acelerador lineal de avanzada conocida como Halcyon, y Costa Rica fue nuestra segunda sede donde comienza una fase, una era muy emocionante de la radiocirugía en Centroamérica a través de la incorporación de CyberKnife. Ahí está por incorporarse un nuevo acelerador lineal también con altas capacidades para radiocirugía que se conoce como Versa HD. Nacimos en El Salvador en el 2011, fuimos el segundo país en instalar una máquina conocida como tomoterapia y fuimos el primero en comenzar en Latinoamérica incursionando en un concepto en aquellos entonces que se llamaba o que se llama radiocirugía con tomo o tomoradiocirugía en Latinoamérica. Estábamos muy lejos en el 2011 de comenzar a incursionar en radiocirugía funcional, por lo que esta exige, por supuesto, de las máquinas, y así fue como en el 2014, en la incorporación del primer bisturí de rayos gamma en Centroamérica, comenzamos inmediatamente el tratamiento de patología funcional. En aquellos entonces, fundamentalmente lo dedicábamos para tratar neuralgia del trigémino, pero también comenzamos tratando enfermedades más complejas como el trastorno obsesivo compulsivo, epilepsia y temblor. En aquellos entonces se comenzaron los primeros protocolos para dolor refractario en pacientes con cáncer y en pacientes con enfermedad no oncológica. De igual manera, de manera más reciente, se presentó la evidencia en conjunto con Costa Rica y las primeras series clínicas que reportan el uso de la radiación en un concepto diferente que se llama neuromodulación, y esto es un concepto no ablativo, no con intención de destruir un circuito neuronal, sino que con la intención de alterar un circuito neuronal por vía de radiación focal. En el 2019 comienza una nueva era en Centroamérica y arranca en San José, Costa Rica, y esta era la era de la alta precisión sin marco. Hasta el 2019 hemos tenido la necesidad de utilizar marcos estereotácticos, pero en el 2019 a través de CyberKnife se separa del concepto de marco y también empieza a poder ofrecer otras alternativas de radiocirugía a nivel corporal. En Costa Rica se han realizado las primeras talamotomías
que es irradiaciones del tálamo y áreas específicas como el cíngulo en el cerebro para dolor, también tratamientos para Parkinson con CyberKnife y más recientemente tratamientos de las primeras raíces nerviosas, específicamente ya fuera del cráneo, para tratar dolor de tipo radicular. Desde que empezamos las primeras descripciones en el 2014, 2015, o sea, ya hace casi 9 años, podíamos ver que nuestra indicación de patología funcional era segunda, solo atrás de los tumores benignos. De hecho, la patología funcional para nosotros en radiocirugía es tan importante que supera las indicaciones de metástasis y de gliomas malignos, al igual que de patología vascular. Y fue a lo largo de los años a donde se fueron haciendo múltiples publicaciones enfocadas en tratar de rescatar y poner en primera página el poder que tiene la radiación altamente focalizada y especializada en los circuitos neuronales. Para ponerlos en el contexto de lo que estamos hablando, radiocirugía funcional, y entender un poco el problema en una población como referencia como El Salvador, es decir, una población relativamente pequeña de 6 millones de habitantes, que es muy similar a la de Costa Rica, por cierto, y poniendo en el contexto lo que representa en estos países la incidencia del cáncer en comparación, vemos que en un país como El Salvador se esperan tener 21,000 a 24,000 nuevos casos de cáncer al año. Pero cuando nos vamos a enfermedad funcional y tomamos el dolor crónico, por ejemplo, que puede representar entre el 10 y el 20% de la población que sufre dolor crónico, pues ese número ya supera los 600,000 pacientes. Depresión y ansiedad, de igual manera, están en aumento, representan un problema mundial que también en una población como El Salvador podría representar entre 600,000 y 1,2 millones de habitantes. Adicciones y aquellos pacientes que definitivamente necesitarían estar en tratamiento. En nuestro país se estima muy bajamente que pudieran estar alrededor de los 40,000. Epilepsia, entre 20 y 60,000 casos. Trastornos obsesivos compulsivos, entre 90,000 casos. Temblor esencial y Parkinson, espasticidad, etcétera. Si a este número fuéramos tan optimistas de decir que somos tan excelentes que el 99% van a tener un tratamiento satisfactorio con la medicina o con cirugía o con cualquier tipo de abordaje, aún así tuviéramos un universo en un país como El Salvador o Costa Rica de 20,000 pacientes anualmente que están sin un tratamiento satisfactorio. Este número es gigante. Cuando lo vemos en la población centroamericana o algo similar, como el doctor Martínez va a hablar, que es España, a donde tenemos una población de 44 o 46 millones de habitantes, pues obviamente si hacemos la matemática estamos hablando de 9 millones de pacientes. Y otra vez, si queremos ser lo suficientemente optimistas, que sabemos que no es cierto, pero que pudiéramos tratar satisfactoriamente el 99% de los pacientes, aún así dejarían un número en Centroamérica, al igual que en España, de 92,000 pacientes anuales que necesitan tratamientos complejos o sofisticados en enfermedades funcionales. Entonces, pueden ver por qué es la necesidad inherente del proceso de la creación de una iniciativa única y especializada para enfrentar o tratar de ayudar esta pandemia real que tenemos de patología funcional. El objetivo de FURI, o de Functional Radiosurgery Initiative, por sus siglas en inglés, es comprender, mejorar y ampliar el uso de la radiación en indicaciones catalogadas dentro del área de la neurocirugía funcional, como ya hemos visto. Su estructura está dividida en 3 y cada una tiene sus importancias, pero para nosotros como grupo, esta estructura en particular, este nacimiento a lo que llamamos seguridad, servicio de seguridad al paciente, tal vez representa la innovación más valiosa que ha tenido nuestro grupo. Y acá es un grupo de médicos y de enfermeros designados específicamente para la recolección y gestión de la información antes del tratamiento y durante el seguimiento. Es solo a través del entendimiento
de la estadística, es solo el entendimiento a través de los resultados a nivel regional que vamos a poder mejorar la seguridad del paciente y mejorar de manera simultánea el resultado del paciente. Fury, en su estructura, posee un grupo coordinador que como mínimo está contemplado por 2 neurocirujanos, 2 radioterapeutas, 2 psiquiatras y 2 especialistas en dolor. Y el grupo coordinador está encargado de analizar la información, la elaboración de nuevos protocolos y, por supuesto, tiene la otro pilar, que es uno de los pilares también igual de importantes, que son los equipos de aprendizajes. Y estos son los equipos de tratamiento de cada uno de los pacientes. En enfermedades neurológicas, por supuesto, lo comprenden los neurocirujanos, los neurólogos, los radioterapeutas, psiquiatrías y neuropsicólogos en neurociencias. Y esto estamos hablando de enfermedades como puede ser Parkinson, temblor esencial, epilepsia, entre otros. En el caso de dolor se agrega el componente de algología y en el caso de enfermedades psiquiátricas, por supuesto, el área específica de la neuropsicología, las neurociencias y psiquiatría dentro del equipo de aprendizaje, con tal suerte de que llegamos a un proceso de mejora continua, a donde procuramos entender las necesidades integrales del paciente. Estas necesidades luego son trasladadas al equipo de aprendizaje, el equipo multidisciplinario que tomará la decisión sobre el tratamiento a realizar en estos pacientes, que puede incluir medicina, radiocirugía, cirugía, RTMS o cualquier otra alternativa. Posteriormente a eso, el grupo encargado de la seguridad del paciente se encarga del seguimiento de la información y medir resultados para poder entregar esta información al grupo coordinador y poder retroalimentar al equipo de aprendizaje y por consecuencia tener este proceso de mejora continua. Los principales retos en este momento es profundizar los protocolos para Alzheimer, no con el uso, curiosamente, de radiocirugía, sino que con el uso de radiación en un protocolo especial dedicado para Alzheimer, depresión y ansiedad con el uso de radiocirugía, adicciones y dolor con el uso de radiocirugía, y también, por supuesto, estandarizar lo que ya venimos tratando a lo largo de los años y mejorar los tratamientos que actualmente entregamos para neuralgia del trigémino, epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo y espasticidad e irradiación de nervios periféricos. En un resumen, espero haya podido ejemplificar la necesidad de incrementar las posibilidades de tratamiento de los pacientes con enfermedades funcionales. Esto es un verdadero problema a nivel global y necesita la ayuda de todos nosotros. Muchísimas gracias y a continuación dejo al profesor, doctor, amigo Roberto Martínez, neurocirujano del Hospital Ruber en Madrid, encargado del proyecto del bisturí de rayos gamma, y él nos dará su charla que concierne al uso de radiocirugía en enfermedades psiquiátricas. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Agradezco mucho al Centro Internacional del Cáncer de El Salvador y especialmente al doctor Eduardo Lobo su invitación para hablar sobre la radiocirugía en indicaciones psiquiátricas. Mi nombre es Roberto Martínez Álvarez, yo soy neurocirujano y me he dedicado ya desde hace más de 30 años al tratamiento de las llamadas indicaciones funcionales. Llevo durante este tiempo dedicado a la realización de radiocirugía con Gamma Knife, aunque también he realizado procedimientos con otras técnicas de estereotaxia. Hoy en concreto me voy a centrar en las indicaciones que hemos venido desarrollando en el entorno psiquiátrico y en las que aplicamos la radiocirugía con Gamma Knife. Estas indicaciones tienen ya una larga trayectoria. Miren, en la primera revisión de pacientes tratados mediante radiocirugía con Gamma Knife, publicada en el año 1983, el 30% de los pacientes ya eran pacientes con indicaciones funcionales. Estaba incluida la neuralgia del trigémino, pero fíjense, ansiedad y estados obsesivos compulsivos representaban
un casi un 5% de las indicaciones que se habían efectuado en ese momento. Les diré a modo de anécdota que en el año 1958 el primer paciente que el doctor Lexell trató utilizando todavía un sistema con un acelerador de protones, era un paciente con con un problema obsesivo compulsivo en el que intentó hacer una casulotomía bilateral. Bueno, ¿qué conceptos aplicamos a la hora de realizar estos tratamientos? En concreto, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tienen los conceptos que estamos utilizando. Estos procedimientos aplicados en los trastornos psiquiátricos tienen como objetivo mejorar una serie de síntomas concretos relacionados con las enfermedades psiquiátricas. Al igual que con cualquier otra enfermedad, si nosotros queremos tratar quizás la neuralgia del trigémino, estamos aliviando el dolor. En el caso de las enfermedades psiquiátricas, tratamos una serie de síntomas inducidos por estas enfermedades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, realizamos unos bloqueos específicos que desconectan algunos circuitos del sistema límbico, que es el encargado de regular nuestras emociones. El bloqueo de estos sistemas permite que la función cerebral mejore y los pacientes experimentan un alivio en relación con determinados síntomas. No producimos alteraciones en su personalidad, aunque suelen mejorar las funciones cognitivas cuando estos pacientes tienen mayor capacidad de razonamiento. ¿Qué síntomas podemos tratar? Bueno, hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años que podemos tratar obsesiones, compulsiones, rituales, la agresividad en algunas de sus formas y la ansiedad. Fíjense qué cantidad de síntomas podemos tratar. ¿Qué enfermedades están relacionadas con estos síntomas? La enfermedad Princeps es el trastorno obsesivo-compulsivo. Son pacientes que tienen ideas obsesivas, compulsiones inducidas por esas ideas obsesivas que les obligan a realizar rituales y toda esta sintomatología da lugar a marcada angustia y pueden incluso mostrar reacciones agresivas. La depresión en algunas de sus formas, que se acompaña de angustia y obsesiones, el autismo, en donde podemos mejorar las crisis de agresividad que tienen estos pacientes y sus comportamientos obsesivos. Dentro de este entorno, en el síndrome de Asperger, que muchas veces son pacientes con importantes obsesiones, también les podemos mejorar, lo mismo que ocurre con el síndrome de Gilles de la Tourette, en donde intentamos aliviar los tics del paciente y sus reacciones agresivas. Por último, a lo largo de estos últimos 12 años, hemos tratado con éxito pacientes con anorexia nerviosa, en donde lo que nosotros hacemos es aliviar la ansiedad y obsesiones asociadas al trastorno alimentario. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué circuitos tocamos? Bueno, esencialmente este es un esquema del sistema límbico y entonces lo primero que hacemos es desconectar a través de la casulotomía anterior las conexiones del sistema límbico que unen el lóbulo temporal y frontal con la parte basal del lóbulo frontal. También realizamos cingulotomías en donde estamos bloqueando todas las conexiones que llegan desde la cara medial del lóbulo temporal a diferentes zonas del lóbulo frontal. Y también podemos realizar amigdalotomías, es decir, bloqueamos específicamente el núcleo amigdalino, que es responsable de reacciones agresivas y también tiene mucho que ver con la ansiedad y los cuadros depresivos severos. Por último, en la estría terminales estamos realizando también un bloqueo más específico de las conexiones entre el tálamo y el lóbulo frontal. En nuestro centro tenemos una amplia experiencia en el tratamiento de indicaciones psiquiátricas. Estos son los pacientes que hemos operado a lo largo de 20 años, entre enero del año 2000 y junio del 2020. Como pueden ver, son más de 200 pacientes, de los cuales en la mayoría de las ocasiones
los hemos tratado con cirugía estereotáxica, realizando radiofrecuencias sobre las lesiones, y en algunos casos hemos aplicado radiocirugía con Gamma Knife. En conjunto, aproximadamente hay en la actualidad un 20% de los pacientes tratados a los cuales se ha aplicado radiocirugía con Gamma Knife. ¿Es importante el trastorno obsesivo compulsivo? Aquí lo tienen. Es decir, está afectando hasta un 3% de la población y el costo en Estados Unidos hace ya tiempo, hace 30 años, era de 8.000 millones de dólares por año. Fíjense ustedes de qué estamos hablando. El TOC fue la 10ª causa principal de discapacidad en todo el mundo y alrededor de un 20% de estos pacientes no responden a los tratamientos farmacológicos y conductuales. Por lo tanto, las terapias que nosotros aplicamos es el siguiente paso a seguir. ¿Cómo sabemos, cómo estudiamos a los pacientes con TOC? Aparte de realizar los test y el estudio clínico psiquiátrico correspondiente. Bueno, hoy en día sabemos que hay un perfil específico de estos pacientes en los estudios mediante resonancia magnética funcional. Esto nos permite el conocer, ir determinando un perfil en estos pacientes mediante resonancia magnética funcional. Cuando se realiza una activación en estos pacientes, tiene unos patrones muy específicos que cada vez conocemos mejor y esto nos permite también confirmar los datos clínicos que ya tenemos de los pacientes. La tractografía nos permite también conocer el grado de conexión entre las diferentes regiones del sistema límbico y ser mucho más específicos a la hora de tratar estos pacientes. Aquí podemos, en el caso de una casulotomía anterior, podemos valorar la función, hacer una determinación de la anisotropía y saber en qué grado existe una conexión. En el caso del TOC hay un aumento de la conexión a este nivel y también podemos valorar el volumen de esta estructura y cómo tratarla mejor. Obviamente, en el seguimiento también podemos correlacionar la evolución clínica de estos pacientes con los datos en los estudios de seguimiento. Bueno, aquí tienen la rodilla de la cápsula anterior. Para realizar la casulotomía, este es un sitio clave. Es una encrucijada en donde pasan diferentes fibras que conectan en gran parte del sistema límbico con la base del lóbulo frontal. Esta es la imagen en resonancia magnética. Como pueden ver, este es un paciente al cual le vamos a operar y esta misma tecnología es la que hemos aplicado en la radiocirugía. Este es un ejemplo de casulotomía y esta es la planificación que nosotros realizamos. Es decir, esta es la cápsula que yo les he indicado, en axial, coronal y sagital. Y como pueden ver, estamos bloqueando todas las fibras que cursan hacia la zona basal del lóbulo frontal. Aquí hacemos una fusión con la tractografía y pueden ver aquí los tractos coincidiendo con la zona que nosotros vamos a tratar. Aquí en concreto realizamos 2 disparos utilizando el colimador de 4 milímetros. En un seguimiento, transcurrido 1 año y medio del procedimiento, vemos que aquí en las fases T2 hay signos que nos hacen pensar en un bloqueo, en un deterioro de la sustancia blanca a nivel de la cápsula y en todas las zonas circundantes. Aquí lo pueden ver mejor en el T1 y aquí confirmamos en la tractografía que hay un bloqueo efectivo de las cápsulas. Si nosotros realizamos una resonancia magnética funcional, vemos que la activación cortical anterior, esto es antes de la cirugía y esto es después de la cirugía, está mucho más bloqueada. Es decir, estos pacientes en este momento tienen mucha más función cortical que la que tenían antes del tratamiento. Pero
algo verdaderamente interesante son los estudios en la denominada red por defecto. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros pedimos a un paciente que no haga nada, que esté completamente relajado, el cerebro tiene una función autónoma. Esto no ocurre en los pacientes con TOC. Este es un paciente antes, este es un control, y aquí tenemos un paciente con TOC en donde no hay prácticamente función frontal antes de la cirugía, y esto es lo que ocurre después de la cirugía. Es decir, estos pacientes recuperan su forma, el resting state, y esto es enormemente importante. Este es un ejemplo de una paciente tratada mediante radiocirugía con Gamma Knife por TOC. Hace un año y medio que te hemos tratado. ¿Qué tal te encuentras? ¿Por qué te encuentras mejor? Pues porque tengo menos dudas, son más claros, lógicamente, y bueno, pues hago una vida más normal. Antes estaba bastante encerrada. Ahora sales. ¿Puedes trabajar? Sí, puedo trabajar. Eso era una cosa que me costaba mucho antes. ¿Estás trabajando? Trabajo. Por ejemplo, ¿vas al gimnasio? Sí, voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? Sí. ¿Te relacionas mejor con tus amistades? Sí. Bueno. ¿El tratamiento para ti fue muy doloroso, muy molesto? ¿Lo pasaste mal? No, la verdad es que si tuviese que repetirlo, lo volvería a repetir. Lo único que tuvo fue la última hora, un poco más, pero no aguantable. Este año y medio desde que te has tratado, ¿cuándo has notado más cambios? ¿Fueron muy rápidos los cambios o han ido apareciendo gradualmente? No, ha sido todo gradualmente. Al principio pues no se notaba prácticamente nada, pero con el tiempo, con el paso del tiempo sí que se notaba más. Esto, ¿hay un antes y un después del tratamiento, con el tratamiento? Yo creo que sí, porque sobre todo la gente me ve más segura, más segura y más claro lo que tengo, y que tengo las ideas más claras. ¿Has notado algún problema en memoria o en tu capacidad? ¿Sigue siendo la misma? Pues yo creía que tenía problemas de memoria, pero los test me han hecho me han dado que tengo la memoria perfectamente y que son cosas de retentiva, de que no pongo mucho caso cuando hago las cosas. No hago mucho caso. ¿Tú recomendarías a una persona con tus problemas el que se tratase? Sí. Muy bien. De cabeza. Muy bien. Yo creo que ya. Bueno, aquí tiene un ejemplo de paciente tratada. Esta es nuestra primera publicación ya del año 2018 sobre los 10 primeros casos tratados. En aquella época, el 70% de los pacientes habían mostrado una respuesta completa tras haberles hecho un estudio exhaustivo. Este es la evolución del test Y-Box durante este tiempo en los pacientes. Quitando un caso, todos los demás la respuesta había sido excelente. Ninguno de los pacientes había experimentado efectos neuropsicológicos adversos significativos y especialmente cambios de personalidad. Este es el seguimiento de estos mismos pacientes en la actualidad. Alguno de ellos lleva más de 10 años tratados. Este es el porcentaje del test Y-Box a lo largo de este tiempo. Como pueden ver, hay una reducción entre un 60 y 80% de todos los pacientes que hemos tratado a largo plazo. Este es el test de Beck que evalúa la situación depresiva de estos pacientes. Y de nuevo, la mejoría en la mayoría de los casos supera el 50% en este test. Dentro de los trabajos publicados sobre la radiocirugía con Gamma Knife y el TOC, este es un trabajo enormemente interesante porque es el único trabajo aleatorizado en el cual se compararon 5 pacientes tratados y 5 pacientes en los que se pusieron la máquina y no fueron tratados. Este es el grupo de los pacientes tratados y este es el grupo de los pacientes no tratados. Como pueden ver, el grupo
no tratado no experimentó ningún cambio, mientras que en los pacientes tratados, transcurridos 4 años del tratamiento, la mejoría era muy evidente. Probablemente es la experiencia más extensa en relación del tratamiento del TOC mediante radiocirugía. Y tengo que decir que es relativamente positiva. En aquella época había una mejoría en el 56% de los casos, pero un 9% de casos desarrollaron edema transitorio y 3 pacientes tuvieron que ser operados por la aparición de quistes durante el seguimiento. Este es uno de los casos en donde pueden ver lo que ocurrió a los 3 años del seguimiento. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, les voy a decir por qué. Es decir, se estaba aplicando en esa época una dosis máxima de entre 180 y 200 Gray. Nosotros tratamos a los pacientes con 120 Gray. El volumen de tejido en la isodosis de 18 Gray, una isodosis importante, superaba los 8 centímetros cúbicos en la mayoría de los pacientes. Si esto lo aplicamos a la dosis media que recibe todo el cerebro, esta es la dosis media de nuestros pacientes comparado con la dosis media del resto de los grupos. Es decir, incluido Sao Paulo, es decir, nuestros pacientes han recibido una dosis mucho menor de radiación. Es decir, una dosis máxima de 120 Grays es efectiva y se asocia a un riesgo menor de daño al tejido periférico. Esto es muy importante y tengo que decirles, sin rubor, que es nuestra aportación más importante a estos procedimientos. Si comparamos las diferentes series publicadas con respecto al TOC, nos encontramos que en general la mejoría ha sido muy importante. Con una mejor planificación y con los conocimientos actuales, en las últimas series hemos conseguido un porcentaje de mejoría mejor que en las series antiguas y sobre todo los efectos secundarios han sido mínimos, cosa enormemente importante. Bueno, este es uno de los últimos trabajos publicados. Se intentó realizar un estudio por parte de la Fundación para el estudio de la radiocirugía en Estados Unidos de todos los pacientes tratados en diferentes centros con TOC. Nosotros estamos en este grupo. Y tengo que decir que yo estoy muy desilusionado con este trabajo. ¿Por qué? Porque hay una gran heterogeneidad en la selección de los pacientes, en la determinación del objetivo y en la determinación de la dosis. La tecnología utilizada con la gamma knife y la planificación ha sido muy diferente de unos centros a otros. Y ningún estudio incluye un análisis neurocognitivo claro de los pacientes, como les he mostrado en la serie publicada por nosotros. Verdaderamente en este estudio no se están reflejando las posibilidades reales de la radiocirugía con gamma knife y solo lo que se está poniendo aquí de manifiesto es la dificultad de conseguir el mejor efecto de esta tecnología para tratar el TOC en casos graves utilizando diferentes técnicas. Si nosotros comparamos los diferentes tipos de tratamiento en la radiocirugía, nos encontramos con que podemos implantar a los pacientes electrodos, podemos hacer lesiones con radiofrecuencia o una radiocirugía. En este estudio se han comparado los resultados de múltiples tratamientos con bloqueos mediante radiofrecuencia o radiocirugía o con electrodos. La mejoría de los diferentes es muy similar de los diferentes pacientes, de las diferentes series, es muy similar, un poco mejor en el caso de la radiofrecuencia y la radiocirugía, y los efectos secundarios también son similares e incluso menos importantes en el caso de la radiocirugía. La conclusión a la que llegan los autores es que la popularidad actual de los electrodos
sobre la cirugía ablativa para el trastorno obsesivo-compulsivo no se debe a una superioridad clínica, sino a que los médicos y los pacientes consideran que la estimulación es más aceptable. Esto verdaderamente es muy dudoso. Creo que podemos ofrecer a estos pacientes una gran oportunidad sin tener que ir a un procedimiento ablativo. Bueno, este es el ejemplo de una paciente con depresión. El tratamiento mediante radiocirugía fue muy molesto. Usted se sentía muy angustiada antes del tratamiento. ¿Cuál es la palabra que mejor define su situación? Tristeza, temor, angustia, ansiedad. Antes. En todos los aspectos. Angustia, sobre todo, desesperanza, miedo, caos. ¿Ahora qué tal se encuentra? Ahora me encuentro bien. Yo creo que me encuentro centrada. He reducido muchísimo la angustia. Eso sí era una cosa, porque la angustia era tal. Su situación actual. ¿Está más relajada? ¿Más Me tranquila? encuentro mejor, más la sensación de no todo tan caótico. Estoy más centrada. Sí. ¿Usted diría que ha mejorado su calidad de vida? Muchísimo, muchísimo. Una persona que tiene esa sensación de caos, es que no podía con la vida, con la pena, con el sufrimiento. Yo me agarré a esto ya pensando que si esto no funcionaba, tiraba la cosa. Bueno, aquí tienen el ejemplo de una paciente depresiva tratada mediante radiocirugía con gamma knife, en la que hicimos una cingulotomía. Este es el caso de la paciente. En este caso utilizamos la misma dosis máxima, 120 Grays, y hacemos un bloqueo del cíngulo, realizando 1 o 2 disparos con el colimador de 4 milímetros en cada cíngulo. Esta es la cingulotomía un año después del tratamiento. Y vemos cómo en la tractografía está bloqueado el cíngulo de forma objetiva. Este es el TEC de Beck en los pacientes tratados mediante radiocirugía, los valores medios transcurridos 2 horas, y esta es la calidad de vida de estos pacientes. Estos resultados ya están publicados en diferentes tratados. Este es uno de los últimos y vemos que los 5 pacientes con mayor seguimiento, la mejoría ha sido significativa, especialmente no solo como acaban de ver, en cuanto a la angustia y ansiedad, sino en la escala de calidad de vida. Ha cambiado radicalmente la calidad de vida de estos pacientes. No hemos observado complicaciones y la resonancia magnética nos ha sido muy útil a la hora de demostrar la eficacia del procedimiento. Esta es una paciente con anorexia nerviosa sobre la que le hicimos una cingulotomía bilateral. Yo tenía instinto por coger las cosas, tenía apetito, pero había algo en mí, no sé qué, que me frenaba. El mismo hecho de coger un poquito de pan antes de cualquier comida me limitaba, entonces no podía comer. Tenía un freno en mano, que ha sido, gracias a la intervención, como si hubiéramos quitado ese freno y con total libertad, sin sentirme culpable, sin sentirme mal por hacerlo, hemos quitado ese freno. ¿Más tranquila? Mucho más. Me siento, yo creo que es un cúmulo de factores, pero me siento muchísimo más tranquila. Bueno, esta es una paciente de anorexia severa tratada mediante cingulotomía. Y esta es la evolución en el índice de masa corporal de los pacientes que hemos tratado. En algunos de ellos hemos recurrido a la capsulotomía anterior bilateral, dependiendo de la gravedad del sistema y del perfil obsesivo que tuviesen estos pacientes, mayor o menor. De nuevo, estos casos ya están publicados. Las 6 primeros pacientes, todas mujeres, ya están publicados con unos resultados muy esperanzadores.
Y aquí tenemos el caso de un paciente autista al cual le radiamos la amígdala y le hicimos un bloqueo del cíngulo en el lado derecho. En la mayor parte de estos pacientes se completan estos tratamientos después de haberles hecho una casulotomía anterior bilateral con radiofrecuencia. ¿Qué intentamos realizar? ¿Qué intentamos mejorar? Como digo, la agresividad y el componente obsesivo de estos pacientes. Lo hemos conseguido. Aquí tienen la casulotomía y la lesión en la amígdala y la cingulotomía, con unos resultados muy esperanzadores. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Como pueden ver, hemos tratado pacientes con TOC, depresión, anorexia nerviosa y autismo. Son pacientes refractarios a la terapia médica y conductual, y la intervención mediante radiocirugía suele ser la única solución posible. Esta no es una cirugía de la conducta, no les estamos cambiando la personalidad de estos pacientes, no les convertimos en seres pasivos, al revés, intentamos mejorar su situación. De nuevo, muy importante, mejoramos síntomas muy concretos. Es verdad que hay una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, que los efectos secundarios observados a corto y largo plazo son plenamente aceptables en nuestra experiencia, y hay que considerar que la radiocirugía con gamma knife no es un procedimiento invasivo. Es muy importante el destacar que hoy en día estamos trabajando, y en eso el doctor Lobo es un investigador en estos momentos con una importante repercusión mundial sobre el efecto neuromodulador de la radiocirugía. No estamos lesionando tejido, sino que estamos cambiando el perfil de conectividad de ese tejido. Eso es muy importante. En estos pacientes, la radiocirugía puede ser una alternativa segura a los procedimientos neuroquirúrgicos, ya que muchos de ellos temen lo que es la cirugía y el concepto invasivo de la cirugía. Estos procedimientos requieren grupos con gran experiencia en procedimientos funcionales y un abordaje multidisciplinar. El no hacerlo de esa manera conlleva verdaderamente a situaciones catastróficas. Por favor, si están ustedes interesados en esto, aprendan, desarrollen su capacidad de tratar a estos pacientes y no lo hagan de una forma irregular. Eso les traería a ustedes grandes problemas. Bueno, pues les agradezco su atención, y como pueden ver aquí, creo que tenemos que hablar los radioterapeutas, neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos, ya que nuestro papel es complementario en estas indicaciones. Muchísimas gracias. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Como siempre, es un verdadero honor contar con tu amistad, con toda tu docencia a lo largo de los años. Recuerdo que hemos estado en estas charlas constantemente. Has tenido la deferencia de apoyarnos en nuestros casos iniciales de radiocirugía con bisturí de rayos gamma. Y estoy profundamente agradecido por todo lo que nos has enseñado a lo largo de los años. Hay algunas preguntas, Roberto, que me interesaría hacerte por parte de la audiencia, y tal vez voy a sintetizarlas de Julio Argüello, que es un colega radioterapeuta, especialista en radiocirugía, está con CyberKnife en Costa Rica, y él hace dos preguntas que creo que son extremadamente valiosas. La primera, Roberto, es que si todas las planificaciones tienen que contener tractografía. Esa es la primera, y quisiéramos saber tu opinión. Y la segunda, te lo aprovecho a hacer, no sé si te molesta, si te lo aprovecho a hacer de un solo, y es, él dice que pacientes que tú has analizado con una depresión severa refractaria, ¿cuál fuera un no candidato? O sea, ¿cuál fuera un mal candidato para radiocirugía? Ahí con esas arrancamos.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, ante todo, muchas gracias por tus palabras, que son las palabras de un amigo y no son unas palabras objetivas, pero verdaderamente te lo agradezco de todo corazón. Tu cariño y por venir de quien viene. Hoy en día tú eres el referente no solo en Hispanoamérica, sino mundial en muchos procedimientos funcionales. Bueno, con respecto a la tractografía, no es imprescindible utilizar la tractografía. Con una resonancia magnética de buena calidad se pueden localizar los tractos de sustancia blanca que vamos a tratar, o en el caso de la amígdala, la zona de sustancia gris que engloban los núcleos amigdalinos. Y lo mismo ocurre con las estructuras de riesgo que hay alrededor. Sí que es importante a la hora verdaderamente de poder circunscribir lo más posible la dosis a la zona que nosotros vamos a tratar. Y desde luego nos sirve de referencia después para ver cuáles son los resultados objetivos de forma común con la clínica del paciente, con la mejoría o no mejoría. Bueno, con respecto a la depresión es una situación mucho más difícil de tratar que el TOC. El TOC es una enfermedad bien conocida, con unos rasgos conocidos, con una fisiopatología en la cual conocemos muchas cosas y no digo que sea fácil de tratar, pero podemos correlacionar muy bien los resultados con un adecuado tratamiento. La depresión es una cosa, es una miríada de enfermedades. Hay algunas depresiones que responden bien al tratamiento, pero en cambio, por ejemplo, la depresión acompañada de una distimia, es decir, aquellos pacientes que tienen una situación depresiva y en su carácter son personas totalmente pasivas, son enormemente difíciles de tratar. ¿eh? Son pacientes en los cuales hay que pensar en otra cosa, no solo en desconectar el cíngulo y conseguir una mayor estimulación frontal. Hace falta pensar en otras cosas. La depresión bipolar tampoco en muchos casos es una indicación adecuada, porque en estos pacientes podemos conseguir mantenerles en una situación maníaca continua, yendo curiosamente, haciendo un bloqueo en otra zona a partir del cíngulo, yendo al núcleo accumbens. Alguien me había preguntado acerca de la adición y luego les daré alguna información sobre esto. Y en cambio, el componente depresivo continuo, profundo, ese responde bien a la cingulotomía y en algunos casos de depresión severa, hoy en día el bloqueo de la amígdala izquierda tiene unos resultados fantásticos. Eso lo he podido observar en algún paciente que he tratado después de que en Estados Unidos hayan tratado una serie de pacientes que tenían lo que llaman la fatiga de combate. La fatiga de combate es una depresión severa, ya no una depresión reactiva, sino que el individuo ha desconectado totalmente de su vida y no se sabe qué hacer con estos individuos. Curiosamente, algunos pacientes que tenían crisis epilépticas por alguna otra razón, les habían hecho una lesión en la amígdala y ellos habían mejorado de su depresión. Eso lo he reproducido en el mundo de la radiocirugía en algunos casos y los resultados son muy prometedores. Es algo de lo que hablar en el futuro. Todavía necesito un mayor seguimiento de estos pacientes. Muchísimas gracias, Roberto. Yo solo rescatar dos puntos. El primer punto, tal vez, Julio, y para toda la audiencia, es la importancia del conocimiento neuroanatómico. Esencial, esencial. Creo que eso es lo que está sintetizando Martínez. Yo creo que al final todo ayuda, las tractografías ayudan, todo ayuda, pero eso no reemplaza el conocimiento neuroanatómico funcional para poder realizar todos estos procedimientos. Y el segundo punto en el cual es la selección de los pacientes. A lo largo de los años he estado, por un lado, quiero rescatar también parte de lo que mencionó Roberto en su intervención, es decir, sabemos tratar síntomas específicos y eso era en lo que Roberto estaba haciendo énfasis y yo creo que esa es la tarea que tienen nuestros colegas psiquiatras y neuropsiquiatras para poder entender qué síntomas específicos podemos intentar mejorar utilizando este tipo de procedimientos y a la vez cada vez lo pienso más en radiocirugía funcional, que es lo mismo para la neurocirugía funcional. Básicamente lo que estás tratando de hacer es llevar a un paciente que ya no responde a una terapia
convencional e inclusive terapias muy avanzadas dentro del mundo de la neuropsiquiatría y volver a ese paciente ahora respondedor a esas terapias u otras terapias, es decir, pasar de un lugar de refractariedad a un paciente que está respondiendo a los tratamientos. Roberto, otra pregunta de un gran profesor de física, el doctor Daniel Venecia de Argentina. Él hace dos preguntas que son extremadamente interesantes, importantes. Él es un físico muy reconocido en la parte de tratamientos con aceleradores lineales y él hace una pregunta. Primero es que si utilizas alguna restricción en dosis de volumen a cerebro sano, esa es una. Y dos, si tú ves que el tiempo total de tratamiento tiene algún impacto en los pacientes y si hay un tiempo máximo recomendable del tiempo de tratamiento o qué piensas de esto. Son dos preguntas muy interesantes y verdaderamente estáis planteando una cuestión de gran importancia. Bueno, número uno, restricción de volumen. Generalmente los volúmenes que aplicamos son muy pequeños. Para que te hagas una idea, como tú bien sabes, en una capsulotomía el volumen de tejido que se incluye dentro de lo que llamamos dosis de cobertura, que es un término relativo en la radiocirugía funcional, porque nuestra referencia es la dosis máxima. Lo que yo he hecho es bajar la dosis máxima con respecto a las colaboraciones previas. En definitiva, suelo cubrir el target anatómico en la isodosis del 70%. Eso en una capsulotomía representa un volumen de 0,12 centímetros cúbicos. Añadiéndole la dosis máxima es 120 Gray, total que estamos hablando de una cobertura de 84 Grays, que es muy elevada. El tejido, el volumen de tejido que se incluye en la isodosis de 10 Gray no llega a 12 centímetros cúbicos y el que se incluye en la isodosis de 12 Gray no llega a 8 centímetros cúbicos. Eso es prácticamente el máximo de volumen que nosotros aplicamos con seguridad y eso lo sabemos bien. Tengo que hacer especial énfasis es que en la Gamma Knife es un instrumento excelente para realizar estos tratamientos porque se puede enormemente disminuir la dosis periférica. La penumbra es muy importante en estos casos. Por desgracia, yo he hecho simulaciones tanto con CyberKnife como con Linac y siento decir que es verdaderamente peligroso hoy en día aplicar estas dosis con esos volúmenes de la forma en que se hace radiocirugía con el Linac y con el CyberKnife. La dosis periférica prácticamente es el doble, es decir, la dosis en la cual estamos incluyendo 10 centímetros cúbicos puede llegar a 15, 16 centímetros cúbicos y eso es verdaderamente peligroso. Bueno, con respecto al segundo término, la dosis biológica. Estamos hablando de la dosis radiobiológica cuando hablamos de tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos radiocirugía funcional, como digo, estamos cambiando el perfil de muchas células. No estamos produciendo una lesión, a diferencia de lo que ocurre con los ultrasonidos o con la radiofrecuencia o con el láser. Estamos alterando la capacidad de la célula para producir RNA mensajero y para producir una serie de neurotransmisores. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. No estamos produciendo una necrosis del tejido. Con lo cual, es muy difícil valorar el concepto de dosis radiobiológica en estos pacientes porque, en efecto, sí estamos rompiendo cadenas de DNA, pero no estamos haciéndolo como se hace en el mundo de la oncología, rompiendo literalmente el DNA. Nos interesa mucho más romper las cadenas de RNA mensajero y de momento eso no se puede cuantificar. Lo que sí sabemos es que especialmente en los primeros años de la radiocirugía ha habido pacientes que han estado en la Gamma Knife durante 8 horas y alguno de ellos más de 12 horas y alguno de ellos se había hecho una cápsula en un lado y al día siguiente se había hecho la otra cápsula. El resultado clínicamente había sido muy similar. Tengo que decir que con seguridad hay una cierta influencia del tiempo, pero mucho menor que en otros aspectos de la radiocirugía. Y
hasta hoy en día, hasta mis conocimientos, esto es muy difícil de cuantificar. No hay una fórmula que nos permita cuantificarlo. Quizás en el futuro esto ocurra. En la neuralgia del trigémino, como sabes, se ha intentado correlacionar la dosis radiobiológica con el resultado clínico. Estamos hablando de algo diferente y estamos hablando de que hay una degeneración de la sustancia blanca y del RNA mitocondrial que hay a lo largo de todo el nervio trigémino. Pero quizá eso sea más fácil que lo que hacemos en radiocirugía, pero es un camino que hay que seguir. Muchísimas gracias, Roberto. Yo solo quisiera agregar, Daniel, una observación que hemos visto en dolor, no así en los pacientes psiquiátricos. Son dos objetivos, pero Roberto lo ha mencionado. Uno, buscas la famosa radiomodulación o neuromodulación, y en el otro, verdaderamente buscas interrumpir la transmisión a lo largo de un sistema. O sea, por un lado, cuando tú haces la neuromodulación, lo más seguro es que no interrumpas por completo el sistema, sino que lo modificas el sistema. Por otro lado, cuando tú haces una dosis suficiente, por ejemplo, en el concepto de capsulotomía, donde tú verdaderamente lo que estás haciendo es una interrupción de las fibras en ese sentido. En el caso de la capsulotomía, cuando buscas interrumpir, posiblemente el tiempo no sea tan relevante, porque tu objetivo no se logra de manera inmediata, sino que se logra a largo plazo. En el caso de radiomodulación, lo que vimos en dolor, a donde no estás tratando de interrumpir, recordamos que no estamos tratando de interrumpir, lo que vimos es que una exposición más prolongada al circuito neuronal por radiación, lo que uno pensaría que fuera al revés, pero entre más expones un circuito neuronal a radiación de baja dosis, puede ser que eso tenga más efecto de neuromodulación que si expones el mismo circuito a menor dosis. Y eso lo vimos comparando un sistema más rápido en su momento, que era CyberKnife, versus un sistema más lento por el decaimiento de las fuentes de cobalto, que era nuestro Gamma Knife antiguo. Entonces, hay mucho que aprender de estos conceptos tan interesantes como la dosis biológica efectiva y lo demás. Voy a pasar a la siguiente pregunta y tal vez la voy a tratar de conectar en dos, Roberto. Uno es, ¿cuáles serían las posibles complicaciones que tendrías que vigilar en pacientes que han sido tratados con TOC y depresión? Esa es una. Y la otra, la voy a tratar de unir, es en el caso de las adicciones, ¿has visto algo en relación a eso? Bueno, con respecto a la primera pregunta, cuando se hace una cingulotomía exclusivamente, yo no he visto efectos secundarios. Cuando se ha hecho una capsulotomía, y especialmente en aquellas personas que son más radiosensibles, puede aparecer un cuadro de edema cerebral transcurridos entre 6 meses, curiosamente, y 9 meses del tratamiento. ¿En qué se traduce ese edema cerebral? Esencialmente en una bradipsiquia del paciente y en una alteración en la coordinación de la marcha. Todos estos pacientes, cuando ha ocurrido eso, con dosis bajas de esteroides, han respondido. Se sabe de aquellos casos en los cuales se aplicaron dosis mayores, y como en la presentación les planteé un ejemplo de un paciente que a los 2 años desarrolló un quiste muy importante, que estos pacientes desarrollaron un síndrome frontal con alteraciones en la memoria, incluso con marcada incontinencia de esfínteres y marcada alteración en la marcha. Yo eso afortunadamente no lo he visto, solo he visto una discreta alteración en la marcha en aquellos pacientes que habían desarrollado un edema. Fue transitorio y en mi experiencia ha ocurrido en un 3% de los pacientes, de todos los pacientes tratados, con respecto a la capsulotomía. Con respecto a la amígdala, el enfoque de la amígdala es distinto. Tú has hecho algunos pacientes tratando específicamente el núcleo central de la amígdala, es la misma experiencia en Colombia, y creo que es una buena idea. El volumen es mucho menor, el target es más efectivo y estamos cubriéndolo con una dosis también de 120 Gray de dosis máxima. El bloqueo de toda la amígdala yo lo hago como si fuese un paciente epiléptico. Estamos hablando de 24 Gray de cobertura en una isodosis del 50% con la Gamma Knife. En esos casos, en un 2% de casos, ha habido edema. Ese edema esencialmente se ha traducido en un cuadro de cefaleas y ha sido muy transitorio. Esos son los efectos secundarios que yo he visto.
Pero ya lo digo, es muy importante la técnica, saber cómo se hace y en ese sentido la penumbra de la gamma knife es esencial. Podemos disminuir enormemente la dosis que llega al tejido periférico y eso en estos procedimientos es muy importante. Ten en cuenta que yo tardé 10 años en empezar el programa de psiquiatría porque en España había habido un paciente de TOC que había irradiado con un sistema de radiocirugía muy primitivo, con bomba de cobalto, arcoterapia, etcétera, y este paciente desarrolló un edema frontal bilateral que le costó la vida y tuve que demostrar hasta la saciedad que lo que nosotros hacíamos era completamente distinto antes de que tuviese el permiso para tratar un solo paciente. Roberto, dos preguntas sobre indicaciones. Uno es adicciones, ¿qué piensas tú sobre Sí, eso? La otra es, voy a aprovechar de un solo, es en ansiedad generalizada y ataques de pánico. bueno, aquí dos aspectos muy distintos. La adición. La adición, conceptualmente, la cingulotomía es una buena solución. Yo diría que lo mismo que ha ocurrido con la... Yo tengo experiencia de los últimos 30 y tantos años de haber hecho cingulotomías en adicción para dolor de origen central y para depresión. Entonces, yo diría que la cingulotomía es un complemento a diferentes terapias, etcétera. Un target que es verdaderamente interesante, pero que yo lo he hecho exclusivamente con radiofrecuencia y lo he hecho con radiofrecuencia porque todavía no he desarrollado un sustrato experimental que me permita saber lo que ocurre cuando se utiliza exclusivamente radiocirugía. Es la lesión del núcleo accumbens, específicamente del núcleo accumbens. Son pacientes que tienen un posoperatorio, digamos, además, el resultado con radiofrecuencia, me figuro, es rápido, muy escabroso. Tienen desorientación muy importante, tienen incluso ataques de agresividad en las primeras semanas, pero posteriormente son pacientes que mejoran en cuanto a problemas de adicción con la terapia de soporte adecuada, mejoran de forma muy importante. Ahora, son casos en los que hay que plantearse un seguimiento a largo plazo y sobre todo un soporte del paciente muy cercano, porque los 2 primeros años son terribles. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a la adicción. Hay otra, hay otro target que de nuevo no hay en este momento un sustrato clínico suficiente para tratarlo. Sí se ha hecho con DBS, con estimulación, que es el subtálamo. El subtálamo en muchas ocasiones produce una situación de euforia, de estrés, que muchas veces bloquea lo que es el problema adictivo del paciente. Desde el punto de vista de una radiocirugía, yo me limitaría hoy en día a hacer una cingulotomía bilateral en aquellos pacientes adictos como complemento a toda una serie de terapias de soporte. Eso por un lado. Vamos a ver. Pánico y angustia. Aquí, en todos los casos, el diagnóstico psiquiátrico es importante. Pero aquí, si estos pacientes única y exclusivamente son pacientes con un componente histérico muy importante, obviamente no hay que tratarlos. Esos pacientes no son verdaderamente pacientes con ansiedad, con una crisis de pánico. En estos casos, la amigdalotomía y la amigdalotomía, fíjate, derecha, es enormemente útil. Ten en cuenta que en la amígdala, el pánico, como bien sabes, una de las características de los pacientes que sufren crisis epilépticas de origen en la zona del hipocampo, son las crisis de pánico, son las crisis de ansiedad, y eso viene de la amígdala. Si tú estás bloqueando la amígdala, puedes ayudar muchísimo a estas personas. Y además, fíjate, siempre iniciándose en el lado derecho. Este grupo que te digo de pacientes de fatiga de combate, todos han mejorado con una amigdalotomía en el lado derecho. Y esa es mi experiencia en los 3 pacientes que he tratado. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que en ánimo del tiempo y de los demás, te quiero tocar una pregunta en particular que en parte ya resolviste, pero creo que es muy interesante porque aquí hay usuarios, bueno, literalmente por lo que estaba viendo de toda Latinoamérica, y hacen una pregunta que antes quisiera solo hacer un breve comentario porque tú ya
especificaste en particular, y es sobre la tecnología. Y la pregunta es de nuestro buen amigo John Giraldo de Colombia, en el cual hace mención de que si tú crees que la radiocirugía funcional es posible con otros sistemas de radiocirugía, y él pone como por ejemplo CyberKnife, o crees que es exclusivamente de Gamma Knife. Y solo antes de micrófono quisiera hacer un pequeño comentario. Roberto ha hablado sobre diferentes indicaciones y en este caso en la parte de psiquiatría hay planes que requieren más dificultad que otras. Entregar 120 Gray bilateral en las cápsulas no es lo mismo que entregar una dosis de radiación, por ejemplo, con un CyberKnife a una neuralgia del trigémino. Son dos conceptos totalmente diferentes. Hay targets específicos que hemos visto como la hipófisis, a donde tanto con el Gamma Knife necesitas utilizar un colimador más grande, de 8 milímetros, lo puedes utilizar con uno más pequeño en un CyberKnife como uno de 7.5. En general, el concepto de radiocirugía es un concepto que está evolucionando y está cambiando, pero lo que sí quiero hacer ver es que dosimétricamente no es lo mismo tratar dos targets que están muy cercanos, como pueden ser las cápsulas, y ya ni hablar de los núcleos accumbens, utilizando una tecnología u otra. Pero ciertamente es diferente tratar un nervio que puede estar en una cisterna, que también es considerado radiocirugía funcional, con una tecnología u otra. Entonces, más bien es qué estás tratando de lograr. Uno. Dos, qué tecnología tienes y qué recurso humano más importante que la tecnología tienes alrededor para enfatizar en la seguridad del paciente primero. Eso creo que para nosotros ha significado mucho porque somos un organismo o un grupo que estamos adquiriendo diferentes tecnologías. Gamma Knife es una, y tal vez la preponderante, pero no es la única. Con eso solo quería ampliar un poco la discusión, Roberto, pero te paso. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que un trigémino lo puedes tratar perfectamente con una CyberKnife, se han hecho con Linac, etcétera. El problema es que estamos hablando, como bien dices, la neurocirugía funcional tiene múltiples facetas. Estamos ahora hablando de algo muy, muy, muy concreto. Entonces, yo te diría que especialmente para algunos de estos tratamientos, que son tratamientos muy específicos, tratamientos que se hacen en un número pequeño de pacientes y tratamientos que los deben de hacer grupos altamente especializados, deberían de utilizar la mejor técnica, la mejor herramienta, porque verdaderamente los resultados son distintos. Hay muchas indicaciones que se pueden tratar de múltiples maneras, pero determinadas cosas, una casulotomía, como bien dices, una amigdalotomía en condiciones, ir incluso al BIM, o ir al subtálamo o ir al núcleo accumbens, hasta ahora tienes que utilizar la mejor herramienta. No van a ser casos muy numerosos y sería bueno que en nuestros países hubiese unidades muy especializadas en esto. En un país como el tuyo, con que haya una unidad que se dedique a esto, a tratar estos pacientes, nadie se va a hacer rico tratando indicaciones psiquiátricas. Quiero decírselo a todo el mundo. Nadie se va a hacer rico. Pero sí que es bueno el tratar a estos pacientes, ayudarles de la mejor manera posible. Se podrían tratar más pacientes de forma eficaz y de forma muy honesta. Y eso es lo que debemos de intentar. Muchísimas gracias, Roberto. Nos hemos pasado porque, como en toda buena conversación, nos hemos pasado el tiempo. Es un placer estar con vosotros y te agradezco enormemente tu generosidad y amabilidad, Eduardo. Igual a ti y muchísimas gracias a todos los que han participado. Por supuesto, estoy seguro, Roberto, que vas a recibir preguntas por vía de WhatsApp, Encantado. sobre todos los que han participado de esta interesante charla. Solo como breve comercial, el próximo mes, en septiembre, estaremos hablando justo de neuralgia del trigémino. En este foro de Fury se hablará sobre la cirugía en neuralgia del trigémino, sobre el manejo de algología en neuralgia del trigémino y por supuesto de radiocirugía en neuralgia del trigémino con múltiples plataformas. Así que los esperamos el próximo mes
y se los agradezco enormemente. Muchas gracias nuevamente, Roberto, y gracias Un abrazo, un participar. saludo muy cariñoso a todos. Gracias. Un abrazo.